Un tema de contaminación que se trata mucho menos en los medios, como es la contaminación espacial. Seguramente cuando habéis visto el lanzamiento de las naves de las Mars o los rovers, bueno, pues nos hemos preguntado muchas veces qué pasa cuando esas piezas pues se rompen o bueno, se desprenden algunas piezas. Tenemos ahora una serie de 2 diálogos con Rosa Tristán y con Juan Solera. Vamos a empezar, ¿no, Rosa? Sí. Vale. Y luego vendrán Josefina Maestre y Rafael Bachiller. ¿Os sentáis? Los sentáis los 4. Perfecto, muy bien. Y también vamos a poder ver unos vídeos que nos han traído y unas presentaciones. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, habíamos dicho hacer 2 diálogos y de hecho van a ser como 2 diálogos, pero al final nos vamos a mezclar unas preguntas con otras. Y bueno, primero os voy a presentar a mi compañera, que bueno, ya la conocéis todos, pero pues si hay alguien que todavía no la conoce, Josefina Maestre, que es periodista ambiental. Y bueno, actualmente es la directora del programa Reserva Natural en Radio 5 de Radio Nacional y también es la directora de la revista Aves y Naturaleza de Seovir Life. Y bueno, pues es un placer estar aquí compartiendo con ella esta mesa. Mesa que, por cierto, se llama Contaminación Planetaria, la otra enfermedad. Contaminación planetaria, que es igual de importante que la mesa que hemos tenido anteriormente y que ha sido muy entretenida, interesante, divertida. Seguramente esta va a ser más todavía. Bueno, en el otro extremo, Rosa Tristán, también la conocéis, supongo que casi todos, periodista de ciencia y medio ambiente, durante muchos años redactora del Mundo y ahora, bueno, pues también colaborando en muchos medios, muchos, no voy a decir todos, pero por ejemplo en Público o en Radio Nacional. Pues nada, bueno, como os decía, hay muchos tipos de contaminación en el planeta, pero la que hoy afrontamos en estos diálogos, aquí con nuestros 2 invitados, que enseguida os los presentaremos, la hemos denominado contaminación planetaria y hace referencia a esa contaminación que podríamos calificar también un poco de fantasma. ¿Por qué? Pues contaminación fantasma, ¿por qué no la vemos? Porque aunque los ciudadanos y ciudadanas de a pie, primero es que no miramos mucho al firmamento, cosa que deberíamos hacer más, pero incluso si mirásemos no veríamos bien qué hay pululando pues por ahí arriba, sobre nuestras cabezas. Ahora nos lo van a contar, sobre todo Rafael Bachiller. Y también tampoco sabemos muy bien, porque no tenemos la mirada puesta en países con escasos o muy poquitos recursos a los que llevamos, a los que enviamos de forma muy alegre nuestros residuos. Sí, bueno, también ahí estarían los que enviamos al fondo del mar, que tampoco los vemos, por eso son poco visibles. Pero bueno, este no es el tema que hemos querido tocar en estos diálogos. Bien, en esta contaminación fantasma, los que tienen mucho que decir son nuestros 2 invitados en este debate. Ellos son no solamente expertos en estas materias que estamos comentando, sino que son divulgadores, comunicadores, divulgadores científicos que publican en medios de comunicación, escriben libros o hacen documentales. Bueno, al lado de Josefina tenemos a Rafael Bachiller. Hola, Rafael. Rafael es el director del Observatorio Astronómico Nacional, un gran divulgador científico, colaborador del diario El Mundo desde hace muchísimos años, ¿no?, donde ha tenido un blog ahí permanente en la sección que era de ciencia, bueno, y es en digital, y es autor de muchos libros de divulgación, uno de los últimos, El universo improbable. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros en APIA. Y al lado de Rosa está Juan Solera, él es documentalista,
director del documental Blame Game. No vamos a ver el documental entero, pero sí que vamos a ver un tráiler para que bueno, pues podáis percibir la esencia de ese documental tan potente sobre basura electrónica. Narra un viaje a Ghana, en la costa occidental africana, que bueno, pues pone los pelos de punta, la verdad. Está rodado en el mayor basurero electrónico del país, que no voy a nombrar, espero que lo nombre él, porque tiene un nombre muy raro y yo desde luego ni me atrevo. Y bien, una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar y primero, Rafael, nos vamos al espacio, ¿te parece? Bueno, pues nos vamos al espacio. Rafael, dado que en este congreso hablamos de comunicación y tú eres un experto en observación y divulgación astronómica, ¿crees que el universo o el cosmos, porque a ti te gusta más llamarlo cosmos, bueno, ¿crees que está bien divulgado y bien entendido o es una capa que nos rodea pero que pasa inadvertida para el resto de los ciudadanos? Bueno, muchas gracias. Estoy encantado en estar aquí hoy con todos vosotros y en particular con Josefina, con quien he compartido algún programa en radio, y con Rosa, que es mi maestra, ha sido mi maestra en las tareas de divulgación desde hace muchos años. La verdad es que me siento su discípulo. Empezamos un poquito antes que el Año Internacional de la Astronomía, en el año 2009. Y creamos, yo creo que un tándem muy bueno, porque yo le preguntaba cómo contar mejor esto y ella me decía, ¿y esto cómo se traduce? Y yo le criticaba, oye, que eso no está bastante preciso, que donde dices no sé qué debes decir regolito. Y no... Bueno, pues esas cosas la verdad es que aprendimos, bueno, yo por lo menos muchísimo contigo. Yo también, más. Bueno, y yendo al asunto de la divulgación de la astronomía, de los asuntos del universo o del cosmos, a mí me gusta la palabra cosmos porque da la idea de la armonía de este universo con el que estamos conectados. Yo creo que el nivel de divulgación en nuestro país es muy bueno. Los periodistas, la verdad es que les encanta hablar de temas de astronomía. Y a los astrónomos también nos gusta mucho participar en las tareas de divulgación porque y es que cuando ves cosas tan bonitas como las que se ven en el cielo o en esta ciencia donde se hacen descubrimientos cada día, ¿cómo no lo vamos a contar? O sea, estamos deseando contarlo, ¿no? Así que yo creo que el nivel es muy bueno, no llegamos a hacer documentales tan buenos como hacen en la BBC o National Geographic sobre estos temas, pero tiene mucho eco la divulgación que se hace a través de medios digitales sobre todo, porque las personas que leen la prensa en el medio digital están muy interesados en la tecnología y en cuestiones de espacio. Y en términos generales hay mucha curiosidad por temas del espacio. Con lo cual no crees que haga falta, que haya una demanda de más periodistas especializados, por ejemplo. ¿Crees que sí que tendría que haber una cantera mayor tratando estos temas? Yo creo que está bien cubierto. Cuantos más seamos, pues mejor, ¿no? Porque, como digo, es un tema, además, que despierta muchas vocaciones en los jóvenes también. Quien no se siente fascinado por un documental sobre el espacio, sobre los agujeros negros, la energía oscura. Una vez que captas el interés de un joven hacia temas de ciencia, hacia temas de astronomía, lo puede después orientar hacia otras ciencias. O sea que, por supuesto, cuanto más seamos, mejor. Muy bien, pues Rafael Bachiller ha divulgado todos estos temas en numerosos medios y uno de los últimos libros que ha, claro, para que se grabe, ¿verdad? Claro. Uno de los últimos libros que, bueno, publicó un poquito antes de que estallara la pandemia es El universo improbable. Espero que lo hayáis leído muchos y si no lo habéis leído de verdad es apasionante. O sea, lo que cuenta y cómo lo cuenta es verdaderamente apasionante. Pero bien, dejamos un poquito ahora el lado de comunicación y vamos justo al tema que nos ocupa Rafael. Hablamos de salud, hablamos de enfermedades y ¿cuáles son a grandes rasgos las principales enfermedades que asolan a nuestro universo? Bueno, yo creo que relacionado con la astronomía hay 4 grandes temas que la verdad es que no están muy presentes en los medios de comunicación a pesar de su importancia. El primero, la contaminación lumínica. Nos estamos privando de un derecho fundamental que yo creo que es el derecho al cielo nocturno, a las noches oscuras, a la contemplación del cielo. Luego iremos sobre él. Primer tema. Segundo, la contaminación electromagnética.
con las comunicaciones con satélite, a veces muy necesarias, otras veces para temas que son completamente, yo no sé si superfluos, pero a lo mejor que sí nos podríamos pasar sin ellos, pues estamos creando un campo de radiación alrededor del planeta con todas esas emisiones que ya, o sea, para leer el contador del gas se hace desde un satélite por medio de radiaciones, etcétera, y esa contaminación electromagnética también nos aísla del resto del universo, porque si alguna vez llegamos a contactar, tenemos la posibilidad, imaginaos, de contactar con una civilización extraterrestre, siempre será por medio de ondas de radio. Contaminando todo el planeta, creando esta especie de jaula de Faraday alrededor de la Tierra, estamos privándonos de la posibilidad de comunicarnos con el espacio exterior. Ese es el segundo tema. Tercer tema, basura espacial. El espacio es muy grande, pero el número de fragmentos y de satélites que tenemos ya orbitando alrededor de la Tierra es astronómico. O sea que es un tema que empieza también a ser muy preocupante y que está demandando ya cuantiosas inversiones. Y por último hay un tema que tampoco considero menor, cuarto tema, que es el de la potencial contaminación biológica que podemos ocasionar enviando nuestras misiones a otros cuerpos del sistema solar. Cada vez que aterrizamos en un planeta o en un asteroide o en la Luna, corremos el riesgo de dejar allí bacterias y contaminar de manera biológicamente ese cuerpo. Bueno, pues han salido cinco aspectos ya, 5 apartados muy interesantes, 5 tipos de contaminación verdaderamente que llaman mucho la atención. Pero vayamos, lo de la contaminación biológica, quizás sea una de las que menos se está hablando, ¿verdad? Bueno, tendremos que hablar más de ella. Pero vayamos a la basura electrónica. Concrétanos un poco más. ¿Qué tipo de contaminación es la que se esconde ahí cuando hablamos de esta basura? Basura espacial nos referimos a todos los satélites y a todos los fragmentos de satélites que quedan orbitando alrededor de la Tierra. Pueden ser satélites enteros que quedan en desuso o pueden ser pequeños trozos, tornillos, pequeñas manchas de pintura, pero esos pequeños cuerpos adquieren velocidades muy rápidas, velocidades enormes por tener poca masa en sus órbitas y son un auténtico peligro para otros satélites que sí están operativos o para la Estación Espacial Internacional o otras estaciones espaciales que se están poniendo en marcha, porque el impacto puede ser tremendo, ¿no? Entonces, desde el año 1957, cuando se lanzó el Sputnik, hemos lanzado ya al espacio unos 10.000 satélites. De esos 10.000 quedan enteros unos 5.000 y de esos 5.000 quedan enteros la otra mitad, o sea, como 2.000 o 2.500 satélites que están operativos todavía. Entonces, imaginaos todo lo que queda por ahí arriba, en órbitas que a veces son bajas. Hay unos 28.000 fragmentos que están catalogados, porque claro, esto ya empieza a ser un problema. Si llenamos esa órbita baja, por ejemplo, de todo este tipo de fragmentos, no es que esté llena, que es muy grande, pero lo que pasa es que todos esos fragmentos orbitando a toda velocidad hacen que esa órbita se convierta en inservible, porque si pasa a poner ahí un satélite nuevo, resulta que va a ser destruido muy rápidamente. Así que la Agencia Espacial Europea, la NASA, ya se están catalogando los objetos, por lo menos los más grandes, y hay un catálogo de unos 28.000. Pero luego, con tamaños que tengan más de 10 centímetros, hay decenas de miles de objetos, muchos más. Y por encima del centímetro, el tamaño del tornillo que decíamos antes, del orden de 1 millón. Y por encima de 1 milímetro, cientos de millones, posiblemente, ¿no? Entonces es un problema verdaderamente muy acuciante. Y ya, como veremos, pues están desarrollando tecnologías para atajar. Tecnologías que veremos ahora dentro de un momento. Rafael, ¿crees que duele menos la basura que no vemos? Por supuesto que duele mucho menos, y lo vamos a ver en el documental sobre el vertedero de Ghana. Y por eso yo creo que los periodistas deberíais traer los vertederos más al primer plano.
O sea, deberíamos tener todos estos vertederos verdaderamente presentes. Deberíamos tener presente que, como sigamos así, vamos a convertir todo el planeta, a mí que me gusta esa perspectiva planetaria, en un enorme basurero. Entonces, claro, el tener la basura espacial no la vemos, no pasa nada. El tener esas islas de microplásticos del tamaño de Australia, hay ya 5 grandes islas en el Océano Índico, en el Océano Pacífico Norte y Sur, en el Ártico Norte y Sur, el tenerlas lejos no nos hace conscientes del problema. Hay que traer eso a la primera plana. Bueno, pues yo quería ahora comentar aquí a Juan, ¿no? Porque decía Josefina, le preguntaba a Rafael que si duele menos lo que no se ve. Tú lo has visto en Ghana, el impacto que tiene una de las basuras, ¿no?, que más se están generando también ahora mismo en todo el planeta, una verdadera pandemia que es la basura electrónica. Eso supongo que duele, ¿no?, el ver eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con Rafael, y aparte de que lo que no se ve, lo que no se huele también, que eso también es tremendo. Cuando nosotros llegamos a Ghana, las únicas referencias que teníamos eran imágenes que habíamos visto pues haciendo la documentación previa a nuestro viaje, artículos que habíamos leído, algún programa que Televisión Española había hecho, programas así de formato corto, tipo reportaje, pero la verdad es que no profundizaban demasiado en diferentes conceptos de basura electrónica y en la problemática. Y cuando llegamos allí nos encontramos con un lugar donde viven como 100.000 personas, es gigante, como un pueblo enorme, es enorme, y bueno, y la gente vive allí 24 horas al día, 7 días a la semana, en condiciones donde pues nubes tóxicas están pues constantemente presentes, porque lo que ellos hacen es agarrar todos estos desechos electrónicos tipo frigoríficos, lavadoras, hasta autobuses, ordenadores, en fin, cualquier metal que te puedas encontrar, lo queman para eliminar los plásticos, etcétera, y quedarse con los metales que luego ellos pueden vender, ¿no? Y allí van incluso compradores que pesan los metales, estos los compran y ya empiezan, hasta los exportan a lugares como China, donde pueden volver a reutilizarlos. Y sí, claro, o sea, allí ves que todo el mundo tiene una conexión directa con la basura electrónica, desde los chicos pequeñitos de 4, 5, 6 años que van con imanes recogiendo los metales que son más pequeños, hasta jóvenes de 12, 13 años que aún tienen un poco de salud, no están tan dañados y pueden trabajar cargando pues peso y se dedican a la quema, que son los que llaman los scavengers, los carroñeros, y de ahí en adelante, ¿no? Es como una sociedad muy jerarquizada la que tienen allí, cómo se organizan dentro del vertedero. Sí. Es que quería solo que, bueno, nos ha traído un tráiler. Antes sí que, bueno, había recogido así algunos datos, ¿no?, que hemos manejado en algunas ocasiones, ¿no? El último informe que he encontrado de la Global e-Waste de Monitor, que son del año pasado, indican que la acumulación ahora mismo de basura eléctrica y electrónica está cerca de los 75 millones de toneladas. De los 54 millones de toneladas, pero que para el 2030 se estima que se acercará a los 75 millones de toneladas, que se dice pronto, ¿no? Es más, solamente cada europeo generamos una media de 16 kilos de este tipo de basura, ¿no?, que nos desaparece de la vista, volvemos a lo invisible y parece que ya nos hemos librado de ella, pero no, sigue estando ahí, ¿no? Y entonces, bueno, este documental que has grabado nos has traído un pequeño trozo y yo creo que nos lo estabas contando, pero antes de seguir avanzando igual está bien que todos veamos un trocito, ¿no?, de este interesante trabajo que lo grabaste en 2018. En 2018 lo terminamos. Lo terminasteis en 2018. Que llevó 7 años de trabajo el documental. Así que nada. Muchas gracias, María. Si podemos bajar un poco la luz. Gracias.
Gracias. ¿Sonido? ¿Podéis subir el sonido? El sonido. Hey, Carabero, Z-boy danger, Carabero, hey, Carabero, hey. Come on. This is your palace. Yes. This is the palace. You see this one? Okay. If I'm hot, then I will come drink. Yeah. And my body water will come back. The fire can't burn. So now here we sleep. You never get money to go Get another house. Yes. We have a lack of job opportunity. It is our work. We can't stop it. Some even sent to hospital because of the cancer, because of they got cancer on it, so they can't stop it because of the work. When they stop it, they can't get money to eat. They can't even get money to save their life. For me, for instance, I have to do a work, which is what I can do. But sometimes we force ourselves to do things which we cannot do. But we force ourselves to do it because of our lack of money or lack of job. That's why we are doing these things. Some can even work here, so they die here but they want to get money. They didn't get it. At the same time, they die. I'm surprised. Well, these are very young people who also work here at the dump site collecting the e-waste. Because they are not so strong, what they do is to sift the soil, and they would find some metals which they also go to sell and then have some money to buy some food. And then it is weighed there. Once they weigh their stuff, then they are paid some money. Another person comes to buy the waste and it is taken to the port. It is taken to some companies that would need copper or would need other metals. About 25 different terminals. You have to cover the 25 terminals. But with the misdescription of goods, you cannot even cover 25%. You cannot. If you have to shred a container, it takes you almost a whole day to shred a 45-footer container. And once you are in there doing that, other areas are free to do what they want. Now, the things are coming from the EU, and you realize that the customs, the border controls, the police, they all see it and they leave it and it comes here. It takes me almost about $12,000 to re-export a container from here. That is my country's money. That's the truth. Every electronic gadget you buy, there's a disposal fee attached to it. Who takes that money?
when they import these things and the things get to the Ghana ports, okay, the authorities of this country, they charge some tax on these goods. If you know these goods are bad, why are you charging tax on it? Bueno, Juan, de verdad, es impresionante. Contabas antes que antes habías visto algunos reportajes cortos en televisión, pero ¿cómo fue lanzarte a esta aventura? ¿Tú ya conocías África? ¿Habías ido? ¿Cómo fue el embarcarte en la aventura de este documental que te ha llevado tanto tiempo, no? No, la verdad es que, bueno, África no la conocía mucho, aparte de algún viaje a Marruecos y poco más, vamos. No, pero por turismo, o sea que no lo conocía mucho. Yo ya me dedicaba a grabar documentales, pero sobre todo hacía muchos pues documentales más cortos, también de temática social y todo, pero bueno, más cortometrajes y tal. Y yo trabajo también en una distribuidora de televisión, donde sí que trabajamos con mucho contenido político, social, temas de medio ambiente y bueno, muchas temáticas. Y ya tenía también muchas ganas, conociendo pues el circuito de televisión, festivales, plataformas, cómo funciona, de hacer algo con lo que nosotros sabemos hacer, que es grabar, editar y bueno, y también el interés que tenemos en contar historias, ¿no? Entonces, bueno, estábamos buscando una historia que fuera una temática global, que pudiera tener un alcance global y de ahí nos llegó, pues hablando yo con mi compañero Albert, el tema del vertedero que es pues el vertedero más grande que hay en todo el continente africano y de los más grandes y tóxicos del mundo entero. Entonces dijimos, pues estaría bueno que fuéramos para allá, que nos metamos en el vertedero, que habláramos con la gente que vive ahí y bueno, y enseñar al mundo pues cómo viven estas personas, ¿no? Entonces nada, nos compramos un billete a Accra y allí llegamos y nos tiramos pues 2 meses en total en un hostal en la ciudad y yendo allí todos los días, hablando con la gente y conociendo de su vida. Que esa es como la parte más humana del documental. Luego también, a partir de ahí, empezamos a decir, ¿pero por qué pasa esto? O sea, ¿por qué sucede? ¿De dónde viene esta basura? Y empezamos a meternos en la parte más política y de investigación, que fue como conocimos a la Agencia de Medio Ambiente de allí de Ghana, los cuales se quejaban de la Agencia de Medio Ambiente, por ejemplo, de Inglaterra. Entonces pues ya fuimos a hablar con ellos también. Ellos nos presentaron, de ahí conocimos a la Basel Convention, que es esta convención de Basilea que fue creada en el 89, ¿no? Que era para crear como unas guías, ¿no? para los países, para controlar el tema de la basura electrónica. Y bueno, empezamos a conocer a todos los personajes que están involucrados, también gente de negocios, ¿no? Fuimos a conferencias sobre basura electrónica y bueno, de esta manera fue como fuimos. Y tengo curiosidad por saber si fue difícil el acercarse a estos tecnoshabás, estos tecnocarroñeros, entre comillas, ¿no? Como se les llama. ¿Fue difícil el acceso a ellos o fue fácil el que os contaran de su vida y de cómo viven, ¿no? en ese lugar? Bueno, al principio sí que fue un poco difícil, porque allí existe un poco la imagen esta del white savior, ¿no? Que le llaman el salvador blanco, que llega allí con la cámara, graba su reportaje de una semana y se va, que estaban ellos pues hartos de esto. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros llegamos allí, nosotros no teníamos ningún tipo nadie nos apoyaba, ninguna televisión ni nada, y ellos se dieron cuenta enseguida también. Y aparte de que empezábamos a llegar todas las semanas, y claro, ya al final pasábamos mucho tiempo con ellos, nos reíamos con ellos, hicimos como amistad realmente. Y eso pues nos fue facilitando mucho como esa transparencia, ¿no? Hasta incluso, por ejemplo, los chavales que salen al principio cantando hip hop, eso salió de la manera más aleatoria posible. Estábamos allí con ellos, empezaron a decir que les gustaba el hip hop y dijimos, ¿por qué nos ponemos delante de la cámara y grabamos un tema y luego pues, obviamente lo damos y todo y para pasar un rato? Y mira, fue así, ¿sabes? Realmente luego se abrieron muchísimo y
y vamos, nos metieron en sus casas, nos contaron 1000 historias. A uno de los chavales llevaba 3 años sin ver a su familia, porque mucha de la gente que está ahí viene del norte del país, que es una zona de mucha agricultura, pero por el cambio climático efectivamente también hay mucha sequía. Y entonces, pues claro, ya la agricultura pues no da tanto dinero. Y se han ido a ciudades como Accra, o sea, como es la emigración interna del mismo país, pues a trabajar, ¿no? A buscar una mejor vida, y al final muchos acaban aquí, van a buscar vida y acaban aquí, que es tremendo la historia. Entonces, pues uno de ellos nos fuimos incluso a su casa, al norte, nos lo llevamos para allá, que viera la familia, también a ver pues su tierra, de dónde venía, cuáles son las problemáticas de allá, y eso, al final conseguimos una relación muy buena, y eso, y se abrieron muchísimo. Muy bien. Otra pregunta para ti. ¿Tú crees, hace ya 3 años que terminaste este documental, aquí estamos un montón de periodistas ambientales, hemos escrito sobre basura electrónica en algunas ocasiones, pero ¿tú crees en general, cuando ves los medios de comunicación, que es un tema que le tratamos lo suficiente? Porque sí que da la sensación de que otro tipo de basura, como los plásticos, pues por ejemplo, parece que tienen cada vez más presencia, ¿no? El impacto que generan, y con la basura electrónica, que cada vez parece que va en aumento. Ves los anuncios del Black Friday o de Navidades y son PCs, ordenadores, cómprate un nuevo móvil que ahora hace las fotos 3 píxeles más mejor. ¿Tú cómo nos ves? Bueno, yo creo que, sí que hay más cobertura que hace 10 años, por ejemplo, hay más cobertura, pero debería haber mucha más, yo creo, también. Y sobre todo, educar también cuál es nuestra relación con los medios tecnológicos, y también qué herramientas tenemos en nuestro país para deshacernos hasta de nuestra propia, de nuestra propia basura electrónica que generamos. Yo, por ejemplo, por haberme metido con este documental, cuando vivía en Londres, me fui a Barcelona, y al llegar a Barcelona me puse a informarme qué podía hacer yo con lo mío. Pero no fue tampoco muy sencillo, y muchas veces hablo con mucha gente y me preguntan, oye, ¿cómo haces esto? Y digo, pues vale, el ayuntamiento tiene algunas herramientas para recoger la basura electrónica, y ellos pues lo procesan de una forma pues más efectiva. Pero claro, no todo el mundo tiene esta información, y parece que es bastante difícil llegar a ella. O sea, como que es la iniciativa de uno mismo la que tiene que salir, cuando yo creo que debería haber más información para que esté en el conocimiento de todos, y que no tengas que hacer un esfuerzo tú, sino que esa información te venga. Rafael, estamos viendo cómo pues tantos países envían basura electrónica a países desfavorecidos, y tú, por tu experiencia, estás viendo, ¿tienes información de que a alguien se les pueda ocurrir enviar basura al espacio? Bueno, déjame, Josefina, felicitar a Juan, que la verdad que su documental me impresionó y me emocionó cuando lo vi. Y hay un aspecto que no sale en el tráiler, que yo creo que es muy importante en el documental, que es el plantear soluciones. O sea, que se ve qué hacer con esto. Pues aparecen ahí pues un hombre con los medios que tiene, ¿no? Pues cómo separar los metales del plástico y demás, y eso, bueno, es un aspecto que no ha salido y que quería resaltar. Enviar la basura al espacio, por supuesto, la NASA ya lo hace, desde la Estación Espacial ya ha enviado 3 toneladas de baterías al espacio, pero desde la Estación Espacial enviarlo desde la Tierra es muy costoso, y para que os hagáis una idea, poner un kilo de cualquier tipo de material en el espacio cuesta 23.000 euros hoy. O sea que poner 1 tonelada pues cuesta 23 millones de euros. Y Rosa ha dado las cifras de la basura electrónica, pero basura en general yo creo que debemos producir en el mundo al año como 1 billón de toneladas, 1 billón con B, así que costaría unos trillones de euros el mandar la basura que generamos al espacio. Es muy tentador pensar, bueno, toda la basura, ¿no? Pero a lo mejor los residuos nucleares, ¿por qué no enviarlos al Sol? Pues, y que se estrellen en camino del Sol, ¿no? Pero eso es más costoso aún, porque cuando yo hablo de esos costes
para poner 1 kilo de masa en órbita es en una trayectoria tangencial alrededor de la Tierra, es decir, un cohete sale tangencial. Si lo que quiero es abandonar la Tierra de manera vertical para ir directamente al Sol, eso cuesta mucho más dinero todavía. Es decir, que enviar la basura terrestre al espacio resulta inviable hoy por hoy. Y si hablamos de que es imposible enviar y traer, porque ya se está oyendo hablar, ¿no?, de extracción de minerales fuera de nuestro planeta, en la Luna mismamente, ¿no? ¿Qué impacto podría esto tener? Porque aquí las minas tienen su impacto, ¿no? ¿Y fuera? Claro. Sí, este es otro tema muy interesante. Ahí, para poder llegar a generar toda esa basura electrónica, antes tenemos que construir todos esos dispositivos electrónicos que llevan muchos metales que son escasos en la Tierra, como platino, titanio, también tierras raras, pero que son más abundantes en otros cuerpos, como por ejemplo del sistema solar, como por ejemplo en la Luna o como por ejemplo en asteroides que son muy metálicos. También hay otras sustancias, por ejemplo el helio 3, que es muy importante para desarrollar la fusión nuclear, es decir, la energía nuclear limpia en la Tierra, que es carísimo en la Tierra, es muy escaso, pero que abunda en la Luna. Entonces, por supuesto que se plantea el traer esos materiales desde el espacio exterior. De hecho, Estados Unidos ya ha autorizado a empresas a que se establezcan en la Luna y hagan pruebas sobre cómo sería deficiente el extraer esos recursos allí. Y la verdad es que eso a mí también me preocupa, porque la legislación lo permite, que un Estado soberano permita a sus empresas que se instalen en la Luna o en otro cuerpo celeste, pero eso puede llegar a ser un caos. No hay, a mi manera de ver, la Luna es un recurso natural de primer orden, un recurso natural científico, y no solo científico y de recursos también de minerales y demás, sino también cultural y filosófico y poético, o sea, que tiene un valor que es incalculable y que no pertenece a los Estados Unidos, pertenece a toda la humanidad, a los países ricos y a los países pobres. Entonces, la regulación sobre la protección de la Luna es insuficiente y yo creo que habría que desarrollar a nivel internacional una protección similar a la que tiene, por ejemplo, la Antártida, donde al menos formalmente la explotación es para fines pacíficos, pues de la misma manera deberíamos hacerlo. Bueno, seguimos hablando de artefactos mandados al espacio. Has dado unas cifras impresionantes, que sí, 10.000 se han enviado, pero quedan operativos 2.500 solamente. Pero y si hablamos de futuro, ¿qué previsión hay de pues, empresas o gobiernos que quieren enviar en los próximos años? Bueno, pues el futuro es verdaderamente aterrador, diría yo. Porque, para que os hagáis una idea, para tener una cobertura completa de Internet y de comunicaciones hasta en los rincones más remotos del planeta, las empresas privadas están enviando ya no satélites, sino constelaciones de satélites que permitan esa cobertura. Así que para que os hagáis una idea, Elon Musk, el patrón de SpaceX, pues ya está poniendo en órbita, ha puesto ya centenares de satélites de una constelación que se llama Starlink, que debería llegar a tener 30.000 satélites. Otra empresa, OneWeb, planea poner 48.000. El competidor de Musk, Jeff Bezos, el patrón de Amazon, tiene una constelación de varios miles también, que se llama Kuiper, en proyecto. O sea que son decenas de miles de satélites las que ya se están poniendo en órbita. Estas constelaciones van a poblar completamente la bóveda celeste. Si no se hace con cuidado, como ya ha sucedido con los primeros que se han enviado, esos satélites los vemos por la noche como unas trazas luminosas. Pues imaginaros lo que es eso para el astrónomo. O sea, que está tratando de detectar un exoplaneta o una galaxia muy distante con una exposición fotográfica de horas de exposición, y entonces que esa fotografía va a estar llena de esas trazas luminosas que llenan la bóveda, ¿no? O sea que estas megaconstelaciones de satélites que se están poniendo en órbita pueden suponer
el fin de la astronomía. El fin de la astronomía es aterrador, francamente aterrador, Rafael. Bien, bueno, pues ahora luego volveremos un poquito también a esto que has comentado, Rafael, pero avancemos un poquito en soluciones, porque hay algunas soluciones. Hay gente que está investigando y, por ejemplo, una de estas empresas que están investigando se las encontró Rosa no hace tanto en Japón y allí descubriste muchas cosas, ¿verdad? Bueno, la verdad es que era una reunión previa a la del G20, que fue un encuentro del G20 medioambiental, justo en 2019, y allá fuera habían instalado una serie de carpas y una de ellas era de una empresa que se llamaba Astroscale, japonesa, que estaba presentando un proyecto que me pareció muy innovador y es cómo recuperar esa basura espacial de la que nos hablaba Rafael. Entonces, nada, contacté con ellos y nos han enviado desde allí un mensaje, ¿no?, de en qué consiste su proyecto, que por cierto he visto que bueno, ya han lanzado una prueba, a primeros de año tendrán los primeros resultados y ya tienen contactos con la Agencia Espacial Europea, han firmado un acuerdo con Australia, con la Agencia Espacial Inglesa, en fin, parece que está despertando bastante interés y bueno, pues os lo traemos aquí y también porque nos gustaría saber la opinión de aquí, de nuestros compañeros. Hola, soy Alberto Fernández, soy el jefe de... Muchas gracias por invitarme al 13º Congreso Nacional de Periodismo Medioambiental. Es un placer hablar hoy. Estamos en el centro de control de la misión El-Sadi, en Harwell, en Oxfordshire. El técnico sonido, ¿nos puedes...? Sí, es que si sube un poco el sonido... UK, y desde aquí operamos nuestras misiones. El objetivo de Astroscale es mantener el espacio limpio, seguro y sostenible para las futuras generaciones. Para hacer esto, hemos desarrollado nuestras capacidades y tecnologías para proporcionar el servicio de recogida de basura espacial a nuestros clientes. El técnico de sonido, ¿lo puedes subir un poco? Que se oiga en sala, por favor. ¿Se oye bien? Ah, vale, vale. Es que de aquí... En órbitas bajas y en otras órbitas de la Tierra. ¿Por qué nos preocupamos por el espacio cuando hay otros problemas en la Tierra? Bueno, pues porque dependemos de la tecnología espacial en el día a día. Por ejemplo, comunicaciones móviles, GPS, sistema financiero, predicción del tiempo, gestión de desastres naturales, etc. Hay alrededor de unos 5.500 satélites actualmente en órbita. Pero la mayoría de ellos, o la mitad de ellos, no funcionan, están muertos. Y la Agencia Europea del Espacio estima que hay como 128 millones de piezas de basura espacial. La ESA, la agencia, monitoriza alrededor de 28.000 objetos. Pero esto es una gran amenaza para el resto de satélites, para los astronautas e incluso para la Estación Internacional. Si se pierde un satélite debido a una colisión contra otro satélite, se podría producir una serie de colisiones en cadena, lo cual crearía un gran desastre medioambiental y podríamos perder el acceso a esas órbitas bajas. Es decir, que no se podría volver a lanzar y colocar un satélite en esas órbitas. Astroscale está haciendo un gran esfuerzo para prepararse para esa posibilidad en el que haya una colisión múltiple. Nosotros estamos operando actualmente la misión El-Sadi y este es un modelo de nuestro satélite. Lo lanzamos en marzo de este año, hemos realizado varias demostraciones de la tecnología, hemos liberado el satélite pequeño, lo hemos capturado varias veces con éxito y con ello pretendemos demostrar las tecnologías para proporcionar el servicio y así empezar a solucionar el problema de la basura espacial. El mantenimiento del espacio y su limpieza es algo muy importante para España. O sea, España es uno de los mayores contributores al presupuesto de la Agencia Europea del Espacio. Y nosotros también trabajamos con empresas españolas, también estamos comprometidos con eso. Por ejemplo, uno de nuestros partners es GMV, que nos ayuda en el desarrollo de los segmentos de tierra.
¿vale? Así como España está comprometida con el mantenimiento del espacio y su limpieza, nosotros lo estamos con reducir, preparándonos para estas posibilidades, para intentar reducir la cantidad de basura espacial y para prevenirla. Creemos que es muy importante que si todo el mundo hace algo y los países se comprometen con la causa, entonces todos ganamos. Pero si nadie hace nada, todos perdemos. ¿Vale? Muchas gracias por invitarme a vuestro congreso. Si queréis saber más sobre lo que hacemos, por favor visitad nuestra página web astroscape.com. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por hacer posible que nos contaran que nos hayan contado esta investigación que ya se está poniendo en marcha y en funcionamiento. Rafael, ¿qué opinas de estos proyectos? Pues solo puedo tener una opinión favorable. Yo creo que, lo primero que creo es que cada satélite que mandemos al espacio debería tener planificado ya cuál va a ser su final, es decir, qué se va a hacer con el satélite cuando deje de estar operativo. Eso es lo que deberíamos hacer ahora mismo. Hay varias posibilidades: quemarlo en la órbita terrestre, es decir, devolverlo si es pequeño, si es una cosa pequeña se puede devolver y se puede quemar en la atmósfera. O se puede, si está en una órbita alta, se puede enviar a una órbita que se llama órbita cementerio, en una órbita que es mucho más segura y de la cual ese satélite no va a poder salir, porque para salir de ahí va a necesitar mucha energía. Es una órbita más alta que la órbita geoestacionaria. Pero iniciativas así, yo creo que, él lo ha dicho, que parece ser que las agencias espaciales se han interesado por ello. Por poner un ejemplo, la semana pasada hemos tenido este incidente con la Agencia Espacial rusa. El lunes pasado, el lunes 15, Rusia envió un misil antisatélite al espacio, y para hacer una prueba destruyó un satélite en desuso, un satélite de la serie Cosmos con K, un satélite ruso también, y creó, según los rusos, 1.500 fragmentos, según los americanos, cientos de miles de fragmentos. Y no es que los americanos... ahora, claro, los americanos han hecho estas declaraciones quejándose de Rusia y demás, pero ellos también han hecho este tipo de pruebas, y China y la India, que el número de fragmentos se va multiplicando más y más. Que estas iniciativas, por supuesto, son indispensables y van a requerir unas inversiones multimillonarias para poder limpiar, sobre todo, las órbitas bajas. Y hablando de las otras soluciones que ya adelantaba Rafael, que mencionas en tu documental, ¿tú qué crees que podemos hacer qué soluciones ves a la basura electrónica para que no acabe ahí descontrolada en la costa de Ghana? Para empezar a decir que ya llegamos súper tarde a este problema. Llegamos con 20 años de retraso, porque todo lo que nos encontrábamos en el vertedero no eran el iPhone del mes pasado, eran ordenadores de los 90, lo que ahora mismo se está tirando ahí es productos que llegaron 20 años atrás. Entonces, una de las soluciones que además hablaba Rafael también, que estaba en el documental, es de la Universidad de Somerset. Estaba creando un prototipo que es una bicicleta que a través del pedaleo, un sistema de poleas y con agua, es capaz de separar esos metales de los plásticos mediante el pedaleo y poder utilizar ese material de una forma, evidentemente mucho más ecológica y para la salud humana también, porque no está el quemado, y aparte mucho más efectiva, que además es como hay que tratar de venderlo allí, no decir esto va a quemar menos, es mejor para tu salud, es decir, aún encima vas a sacar más rendimiento, vas a ganar más dinero, por lo tanto vas a vivir mejor. Lo que pasa es que, este tipo de prototipo que no ha sido nunca implementado porque nunca ha recibido el apoyo, ¿no? Que esa es la pena, que al final hay soluciones pero no reciben el apoyo para desarrollarse a un nivel más grande.
Y luego, bueno, también pues todo el impuesto que se paga cada vez que compras un aparato electrónico, pagas un disposal fee, que es el impuesto de reciclaje, que esto sí que no lo descubrimos durante el documental, que qué es lo que pasa con este dinero realmente, porque si al final muchos de estos productos de segunda mano se van a África y este impuesto no acaba gastándose en el lugar donde estos productos de segunda mano acaban, pues pierde su valor, ¿no? Y entonces yo creo que sí que habría que invertir mucho más allí, en los países de destino, ¿no? Donde estos productos al final acaban, que es lo que nos está haciendo. Y luego también, bueno, de la parte de la educación, crear una conexión más personal con nuestros productos electrónicos. Por ejemplo, nosotros conocimos a una organización que se llama Restart, el proyecto Restart, que trabaja en distintas ciudades, está en Londres, está en Barcelona, está en distintos lugares, y trabajan con las comunidades para pues enseñar cómo arreglar pues una tostadora, cómo arreglar, ¿no? Para intentar darle a los productos una vida más larga y que no sea, se me ha roto, lo tiro, me compro uno nuevo. Sí. Bueno, lo que sí que queríamos era que esto fuera un foro también para que todos podáis preguntar, así que nada, que si tenéis preguntas, nos quedan ya poco. Que de repente un objeto, no sé cómo, es un brillo que cae a plomo, ¡bum!, de repente. ¿Tiene algo que ver con la basura espacial o algo de eso? Es en el campo, claro. Hombre, si es un objeto que se mueve muy rápidamente, no puede ser un astro. Pero sí que te digo que los atardeceres ahora están preciosos, bueno, estaban antes de que se nublase el cielo, con Venus súper brillante, Saturno y Júpiter, ¿no? Entonces, a ver si lo que te parecía que caía era Venus, que se acostaba detrás del Sol y que tiene un brillo, la verdad es que espectacular estos días. Pues buenos días, muy interesante. Yo tengo una pregunta que me interesa, o sea, me sorprende que no exista una legislación a nivel internacional que regule ese tipo de... O sea, me sorprende que alguien pueda decidir en la Luna, ya sé que existen hasta, no sé si han comprado parcelas o no sé qué para ir allí, pero me sorprende que no exista una legislación para regular el uso del espacio y para que existan medidas para que este tipo de cosas no ocurran. Sí que existe una legislación, pero data de los años 60, 70, un poco después de la Guerra Fría. Es una legislación muy ligera, hay lo que se llama el Tratado de la Luna, y una de las cosas que permite esa legislación es que un Estado pueda dar este tipo de permisos a nivel estatal, o sea, sin contar con el resto de estados, ¿no? Pero sí hay, por supuesto, hay un poco de legislación, pero a mi manera de ver completamente insuficiente y obsoleta, porque procede de una época en la que no había la actividad espacial que hay hoy en día. Esta es una pregunta, la misma pregunta para los dos, uno en el cielo y otro en la tierra. ¿Cualquiera puede llevar esa basura o lanzar satélites al cielo, 5 o 5.000 o 5 millones, o cualquiera puede llegar nuestra basura que tenía que reciclarse aquí y llevarla a cualquier otro país a quemarla, hacerlo? Digamos, no hay, estabas hablando de esas legislaciones, pero una empresa puede lanzar eso, 100.000 satélites o llevar un barco lleno de basura para quemar. Bueno, en cuanto a lo de la legislación, esto pasa igual, del mismo, muy parecido. Ahí está la Convención de Basilea, que se creó, que crea como un manual del buen uso, ¿no?, de estos productos electrónicos,
Pero primero, no estás obligado a firmarla, son unos manuales que están completamente abiertos a cualquier interpretación, entonces Inglaterra lo ve de una manera, Ghana lo ve de otra, Nigeria de otra, Japón de otra, bueno. Y aparte de todo no es sancionadora también, o sea que si no lo cumplen no pasa absolutamente nada, vamos, no hay ningún problema. Eso es un problema muy grande, eso debería estar muchísimo más controlado y debería ser sancionador, porque claro, si no entonces, vamos. Es pura política, ¿no?, por así decirlo. Y después, en cuanto a el problema de la basura electrónica, es que es súper complejo y, por ejemplo, a nosotros nos cambió, desde que empezamos a hacer el documental a que lo terminamos, hicimos un cambio en cuanto a estos materiales de segunda mano muy complejo. Fue porque realmente estos barcos que van a lugares como Ghana, Nigeria, etcétera, el 80% de lo que ellos llevan realmente sí se puede usar. Hay un 20% que no, que es verdad que esto es lo que se debería controlar muchísimo más, que no llegue nada que sea un desecho completo, pero sí que hay bastante que se puede utilizar. Y en estos mercados donde la mayoría de la población no tiene acceso a material de primera mano porque es muchísimo más costoso, sí que es importante que pueda llegar este tipo de tecnología porque además les ayuda a crecer también. Por ejemplo, pues te compras un ordenador, ya puedes tener una cuenta de Facebook, puedes tener email, puedes no sé qué, puedes editar, puedes, no sé, diseño de fotografía, lo que quieras. Lo que pasa es que, claro, cuando pasan los años y este material se convierte obsoleto, ya eso, ahí ya sí que no hay ningún otro tercer mundo al que se lo puedan mandar. Entonces acaba en lugares como Abovlosi. De hecho, bueno, Abovlosi es la referencia porque es el más grande y el más potente y visualmente más devastador. Pero toda Ghana y muchísimos países africanos hay cientos de miles de Abovlosis. O sea, casi que cada pueblo tiene una Abovlosi. Eso es el tema. Por eso se debería invertir allí. O sea, ese dinero, esa inversión debería hacerse allí. Porque además hay, o sea, es la capacidad que tienen estas personas de regenerar y de, o sea, los conocimientos también de los fixers, ¿no?, de arreglar ese material sin haber ido a la universidad y sin haber estudiado absolutamente nada, es fantástica. O sea, es increíble. Te arreglan un ordenador en 10 minutos. Y eso es tremendo. Entonces, bueno, habría que tener mucha más inversión y darle las herramientas, que menos que llegar ahí con una cantidad de dinero y, yo qué sé, darle las herramientas para que puedan hacer su manera, hasta crear una industria, ¿sabes? Se podría hacer. Pero claro, como están allí, pues no importa. ¿Y en el espacio? En el espacio, es tal y como dices, todos los países tienen derecho al acceso al espacio. Entonces, cualquier país y pero las cualquier empresas empresa... También, ¿es igual una empresa que un país? Por supuesto, tiene derecho. No solo una empresa, los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid hacen una práctica que es construir un mini satélite o un microsatélite y enviarlo al espacio. O sea que eso el derecho espacial existente no lo regula. Pero hace falta tener permisos para volar un dron, pero no para lanzar un cohete, ni un satélite. Para acceder al espacio, no. Yo no sé si habrá alguna regulación de que lo tengan que lanzar desde un sitio, no, lo desconozco. Cuestiones de seguridad elemental a nivel terrestre, pero para acceder al espacio no. Es que claro, dices un satélite, pero cuando dice uno que va a soltar 40.000 y no hay nadie que regule eso. No hay nadie que lo regule y los astrónomos pues nos estamos peleando en foros internacionales con estas empresas que son muy poderosas, que tienen la capacidad de dialogar, digámoslo finamente, de manera muy cercana con los gobiernos, mucho más que los astrónomos, que no tenemos ningún poderío económico. Y bueno, pues ahí les pedimos que por favor que pinten los satélites de negro, que no reflejen el sol, que no sean luminosos, que no lleven ninguna luz, que tengan órbitas que podamos predecir de manera que podamos saber cuándo van a pasar para no exponer en ese momento. Es ese tipo de cosas. Pero es verdaderamente un diálogo entre caballeros, esperemos. Sí. Creo que hay ahí al fondo otra pregunta de Luis, que llevaba ya un rato con... Y ya otra pregunta y ya lo dejamos, que se nos acaba ya el tiempo.
Ah, hay más. Vale, pues los tres que han levantado. Bueno, yo cuando surgió esta mesa que propuso Rosa me pareció apasionante porque es un tema que me encanta. En las charlas que damos a alumnos y todo eso, yo a veces les pongo una imagen de la NASA del planeta, que si tuviésemos una visita de extraterrestres, pues dirían, ah, mira, un planeta puede que habitable. Pero que si ampliasen ya verían, dicen, son unos cochinos, pues somos cochinos por arriba y por abajo. Y ahí estáis dando dos buenos ejemplos de ellos. Errores del cine, Rafael, que generalmente se cometen, como hace Spielberg y tal, que termina con que los chavales piensen que hemos convivido con los dinosaurios. Tú fíjate, es 60 millones de años de diferencia. Y ahora vemos aterrizar y despegar naves espaciales, pues como Pedro por su casa, cuando está el problema de la basura espacial y los 125 millones que has dicho de piezas que, bueno, como acabamos de ver con el satélite ruso, os ha afectado a la Estación Espacial Internacional. Entonces es algo que eso se debería cuidar más, sobre todo porque tú has dicho, con un tema de astronomía se atrapa al joven y se le puede llevar a la ciencia, a un tema de ciencia. Y luego a Juan, el ejemplo que nos has puesto del documental, nos preguntábamos aquí que dónde lo podemos ver, dónde lo podemos visionar. Bueno, se puede ver, ahora mismo se puede ver en Filmin y a partir de marzo del año que viene estará en Netflix. ¿Puedo? Sí. Muchísimas gracias por la mesa, súper interesante realmente. Yo soy Sara de Libera, que trabajamos contra para la concienciación contra el abandono de residuos, contra la generación de basuraleza, precisamente. Tendemos a hablar del volumen, tendemos a hablar de la cantidad, ¿no?, del peso muchas veces, y se nos olvida que todos esos elementos, tanto los de uno como los del otro, bueno, no son vuestros, ¿no?, tienen también contaminantes per se. En tu caso, cuando hablamos de basura electrónica, sí que has mencionado quizá la quema, ¿no?, del plástico y, por tanto, la inhalación quizá de esos contaminantes, pero no hablamos, por ejemplo, de otros químicos que puedan también depositarse en la tierra y, por tanto, estar contaminando a lo mejor pues aguas abajo, ¿no? O en el caso de la basura espacial, pues me pasa lo mismo, es toda esa generación de residuos que desconozco absolutamente si tienen algún contaminante o algún elemento, no sé, azufre que pueda estar en... Es electrónica. Sí, por eso que contiene. Entonces, cuando se quedan en esas órbitas, pueden afectar a nuestra atmósfera o puede pasar ese contaminante a través de la atmósfera y o en el caso de que pase el elemento, la propia basura que se deposita en el fondo del mar o en el medio del desierto, me da igual donde sea, al final también está generando esos contaminantes. ¿Tenemos alguna información relacionada con eso? ¿Hay alguna preocupación, alguna visión respecto a esta problemática de la basura, de la basuraleza generada por estos dos residuos? Bueno, sí. Sí, en el documental se habla de esto también. Por poner un ejemplo, bueno, conocimos allí a un señor que, por ejemplo, para quitarle la piel a las ovejas lo hacía con neumáticos. Ya está tan metida la basura electrónica, todo esto que... Y sí que pasa mucho que, bueno, y lo hemos visto con otros documentales de minería también, ¿no?, por el tema del mercurio y tal, que al final, además, al vivir en un mundo globalizado, pues la carne que se puede importar de allí, el pescado, etcétera, efectivamente se ha encontrado en esos animales metales pesados que luego nosotros los ingerimos y, claro, sí, eso es... Vamos, que hay evidencias que... Totalmente, 100%, sí. En el caso del espacio yo no creo que ese sea el mayor problema, o sea que la cantidad no es muy significativa, la que reentra en la atmósfera todavía, como para que la contaminación sea significativa. El mayor riesgo, cuando hablábamos antes del misil que ha pulverizado ese satélite, los astronautas que se encontraban en la Estación Espacial Internacional tuvieron que meterse inmediatamente en la nave de regreso, o sea, refugiarse allí,
por si algún fragmento o una nube de fragmentos caía sobre ellos, porque el satélite que se destruyó estaba un poco por encima de la órbita de la estación espacial. O sea, son las colisiones lo que nos preocupan más en ese caso. Creo que había por ahí una última pregunta. De todas formas, van a estar aquí nuestros dos invitados un rato con nosotros, así que si luego hay más preguntas tenéis ocasión de preguntarles directamente, pero no sé quién tenía la pregunta. Sí, no, simplemente enhorabuena por la mesa, me parece muy interesante toda la información que estáis aportando y sobre la basura electrónica, sobre cómo llega. Me gustaría saber un poco más cuál es la ruta, el camino de esta basura electrónica hasta que llega a estos vertederos de África. Sí, bueno, pues la ruta puede ser, o sea, cuando nosotros compramos estos elementos electrónicos y los desechamos, muchas veces hay algunos de ellos los que se piensan que se pueden reutilizar, acaban en naves donde va gente que se dedica a la compra-venta de material de segunda mano. Entonces ellos van allí, analizan y compran paquetes, ¿no? Dicen, bueno, este ordenador tiene un cable pelado, bueno, me lo llevo, este no sé, esto tiene tal, me lo llevo. Todo lo que ellos piensan que pueden vender más adelante. Luego ellos lo meten todo esta persona que tiene un negocio propio, lo mete todo en un contenedor de basura, lo manda allí, bueno, a Ghana, por ejemplo, al puerto de Tema, y luego allí va gente también que compra todo esto y lo arregla. Por eso digo que allí hay muchísima capacidad para mucha gente especializada en arreglar pues material electrónico. Y una vez que todo esto, una vez que está arreglado, acaba en las tiendas que puedes ver en todas las ciudades, en los mercados centrales, etcétera, se vende y ya cuando eso ya está acabado, pues la gente va directamente a estos lugares y va tirando. O sea, es casi que en la conciencia colectiva saben que hay lugares donde tú puedes llegar y lo tiras y ya está. Entonces, bueno, más o menos ese es como el proceso, que además es muy complicado, ¿no? Porque claro, nosotros, uno de nuestros personajes, de hecho, lo metieron en la cárcel. Es un señor que se llama Joe Benson, que sale en el documental, que es una persona que es de Nigeria, que se encarga de este negocio, y la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra lo estuvo siguiendo durante mucho tiempo, hasta que le tendieron una trampa con un programa de la BBC, que metieron un chip que vio cómo llegaba hasta Ghana, y cuando llegaron allí dijeron, el cable pues no está pelado o lo que sea. No, bueno, antes de salir de Inglaterra, como que lo pillaron, estuvo en juicio y acabó en la cárcel. Y claro, lo que dice esta persona, que luego al año y medio se vio que además era inocente, lo que dice esta persona es que realmente lo que él está haciendo es, o sea, que lo que aquí cambia es la relación que nosotros tenemos con los materiales, porque lo que nosotros es basura, allí puede ser un recurso. Y bueno, hay todo, bueno, en el documental se explica todo, es que es un tema largo. La cuestión es que tenéis que verlo. Así que nada, de momento ya hemos cumplido el tiempo, sí que queríamos daros como unas pinceladas titulares, ¿no? de lo que hemos hablado, y yo me quedé ¿sí? Solo una cosa, no hace falta apuntarse a Netflix. El documental está en YouTube, se emitió en la 2 y lo tenéis gratis. Sí, ahí está en inglés, sí, pero en Filmin está en español y en YouTube está en inglés. Bueno, sí. Se puede ver ahí también. Bueno, pues mira, genial, lo podemos ver también porque ya ha sido emitido en la 2. Y bueno, sí. Pues nada, Josefina, ¿tú con qué? Muchas gracias. Mira, se ha enterado aquí el director. Josefina, ¿tú con qué titulares te quedarías a ver de todo esto? Esto es muy difícil, porque aquí, bueno, Rafael, que es con quien la conversación he tenido yo con Rafael, Rosa más con Juan, Rafael ha dado muchos titulares espectaculares. Yo me quedo con uno porque también
o sea, es como que me ataca un poquito al corazón, ¿no? Dice, cuando ha dicho las megaconstelaciones de satélites que se están poniendo ya en órbita podrían suponer el fin de la astronomía. Es una barbaridad. Esperamos aislar la Tierra. Si hay vida exterior, no podríamos percibirla, porque estaríamos aislados, estaríamos aislando del mundo. Es una sentencia verdaderamente impactante. Yo me quedo con este titular y antes de que se acabe la astronomía, Rafael nos ha hecho una propuesta y nos invita a todos los compañeros de APIA a que visitemos el Observatorio Astronómico Nacional en Madrid. Por tanto, María ya se ha comprometido a organizar esa salida, ¿verdad? Esa salida profesional. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Pues Rosa. Y yo me quedaría de todo lo que nos ha contado Juan y de esta increíble aventura que ya os hemos invitado a verla en la 2, en el YouTube de la 2. Me quedaría con esta idea de que los mercados de segunda mano electrónicos también tienen su impacto y que si pagamos aquí unas tasas para que reciclen todo lo que compramos, evidentemente eso tiene que tener su reflejo en países como Ghana o como Nigeria, a donde terminan llegando estos aparatos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decías tú, que hay que invertir ahí y que lo tengamos en cuenta. Así que muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos por estar aquí.